Es momento de hacer un enlace Skype con Felipe Restrepo. Él es editor y escritor colombiano. Es autor de varios libros, también fue editor de la revista Paris Match en Francia, de Esquire Latinoamérica, ya ha contribuido con el diario El País, GQ, Travesías, El Universal y La Nación. Es profesor de periodismo narrativo en varias universidades de Latinoamérica y actualmente es director de la revista Gato Pardo. Felipe, muchas gracias por este enlace del Reino Unido. ¿Cómo estás? Hola Genaro, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Al contrario, oye, bueno, quería tener una primera impresión tuya sobre esta primera vuelta que vimos el domingo. Hay varios temas creo que conviene destacar. Número uno, que bueno, los dos ganadores de la primera vuelta que van a la próxima, contienda, que son Iván Duque y Gustavo Petro. Sorprendentemente, Gustavo Petro no gana en Bogotá, gana el Partido Verde, gana Sergio Fajardo y un voto de la izquierda dividida. Sí, creo que fue una primera vuelta muy interesante después de una campaña muy difícil, llena de confrontaciones, con muchísima división, como parece ser que son ahora todas las elecciones en todos lados. Al final los resultados no fueron tan sorprendentes. Creo que las encuestas en los últimos meses venían proyectando un poco los resultados del domingo, en el sentido que Iván Duque del Centro Democrático iba a estar en el primer lugar y muy seguramente Gustavo Petro iba a estar ahí a unos 8 o 10 puntos porcentuales. La sorpresa de la noche fue el tercer lugar de Sergio Fajardo del Partido Verde, que venía bastante rezagado, que venía muy lejos de Petro y estuvo a punto de alcanzarlo. Estuvo creo unos 200, 300 mil votos de alcanzarlo y bueno, esto ha generado todo tipo de reacciones en el centro. Como bien dices, en Bogotá no ganó ni Duque ni Petro, ganó Fajardo, es decir, la capital del país votó completamente diferente al resto de las ciudades, al resto de departamentos. Y a mí me quedan, bueno, por supuesto muchos comentarios, pero el primero sería el fenómeno Fajardo, ¿no? Un candidato de centro, un profesor de matemáticas, un hombre que viene sobre todo de la academia, que fue alcalde de Medellín y gobernador de Antioquia, pero que proponía un discurso muchísimo más moderado y muy al centro. Sí, y que le ganó al quien había sido alcalde de Bogotá, ¿no? Le ganó al mismo, a Gustavo Petro, perdón, que había sido alcalde de la ciudad en donde perdió. Ahora, en esta segunda vuelta, ¿qué es lo que anticipas, Felipe? ¿Vamos a ver a esos votos que se dividieron entre Fajardo y el mismo Petro y los demás contendientes aglutinarse en un solo candidato, o lo vamos a ver otra vez una pelea o una distancia de 7, 8 puntos porcentuales como vimos en esta primera vuelta? Pues por supuesto lo que se viene es 3 semanas de muchísima confrontación, porque los dos candidatos que están en la contienda pertenecen a dos extremos del Sí. espectro político, y en ese sentido yo creería que su estrategia va a ser un poco suavizar su discurso para tratar de obtener los votos del centro, porque mm, no es tan obvio hacia dónde van a ir los votos de Fajardo. Muchos se inclinan por pensar que irían hacia Petro, es decir, hacia la izquierda, Ujú. pero yo dudo muchísimo sobre esa interpretación, sobre todo porque Petro es un candidato que genera muchísimo miedo entre los votantes, en particular por su supuesta cercanía con el régimen venezolano, que debo decir que no es cierta, Ujú. pero se ha vendido este discurso que Petro va a ser una especie de segundo Chávez, de un nuevo Maduro, y ese discurso, como bien sabes, genera pánico entre los votantes. Claro. Y entre los votantes de centro creo que pueden tender más a irse por el camino de Duque o por el voto en blanco. Interesante esta campaña negativa que mencionas, que la hemos visto también aquí en México y en otros países de América Latina, ¿no? Tomar como referente el gobierno de Nicolás Maduro o el de Hugo Chávez, justamente para tratar de ahuyentar el voto. Hay quien dice que detrás de esa estrategia pueda estar el expresidente Álvaro Uribe, y hay quien dice que esta elección es realmente una elección entre el presidente todavía saliente, Juan Manuel Santos, y el expresidente Álvaro Uribe. Bueno, yo no creo que sea tan detrás. Yo creo que es abiertamente una campaña de Uribe. Él lo ha promovido, él ha eh, incitado este tipo de discursos del odio. Duque es abiertamente su candidato. El asunto es que Santos no tiene candidato en esta elección, porque su candidato, que era Humberto de la Calle,
obtuvo un tristísimo 3%, a pesar de ser un excelente candidato, fue castigado en las votaciones y Santos queda un poco ahí en el aire porque Duque es su oposición, pero Petro también varias veces se ha manifestado en contra del gobierno de Santos. Ahora, hay una cosa que es muy interesante y es que de nuevo, como ocurrió en la votación del plebiscito, como ocurrió cuando Santos fue reelegido, el tema otra vez va a ser el proceso de paz. Sí, precisamente. Porque Petro ha insistido en que los acuerdos se deben mantener, Petro ha insistido en que está a favor de la negociación, pero no se sabe muy bien a la hora de que llegase al poder qué pasaría. Y por otro lado, Duque ha dicho que sí respetará partes del acuerdo, pero que hay que modificar algunas. Entonces, sí creo que este escenario que se presentó el domingo, que se presenta hacia la segunda vuelta, el gran perdedor por el momento es Juan Manuel Santos, porque los dos candidatos que eran más lejanos a él son los que están en segunda vuelta y eso significa que hubo un voto muy marcado en contra del gobierno saliente. Claro. Oye, Felipe, el otro actor importante de este proceso, bueno, que iba a participar originalmente, se acaba retirando por la salud de su candidato, y me refiero a las FARC, que ahora son una fuerza política. Se aseguraron 10 asientos, me parece, en el Congreso y van ya en la ruta de la vida política en Colombia. Sí, efectivamente, en las anteriores elecciones al Congreso, las FARC, por razones del acuerdo, tenían automáticamente participación política. A mí me parece muy interesante ver cómo en esas elecciones y en estas vimos a los líderes de las FARC votando. No tenían candidato a la presidencia porque Timochenko al final se retiró, pero para mí, digamos, una persona de mi generación, a los exguerrilleros, participar democráticamente y no estar saboteando las elecciones es un progreso. Y para mí esa foto de los líderes de las FARC votando es un legado muy claro de lo que fue el proceso de paz y el gobierno de Juan Manuel Santos. Claro. Oye, muchas gracias por este enlace. Entiendo que estás en Gales presentando tu más reciente libro, que se titula Se titula Formas de Evasión. Formas de Es Evasión. una novela. Pues lo vamos a buscar. Muchas gracias, Felipe. Buen viaje de regreso. Muchas gracias, Genaro. Hasta luego. Muchas gracias a ti por habernos acompañado esta noche en Foro Global.